Hola, feliz tarde. Les envío este video de la clase de informática que correspondía a esta fecha, 19 de agosto. Por algunos inconvenientes, hasta este momento se los puedo enviar, así que vamos a tratar de ver estos temas que estaban planteados para el día de hoy, como ser el usar las formas, las tablas, los tabuladores y también el convertir ese texto, un texto que tengamos, a, a tabla, todo eso. Eso era el contenido que íbamos a conocer el día de hoy, pero vamos a tratar de verlo por medio de este video, cuáles son estas opciones que también nos presenta el programa de Word que hemos estado viendo. En primer lugar, las formas. Siempre recordemos que las formas las vamos a encontrar en la parte de la opción insertar. Ahí en esa opción es donde vamos a encontrar esta parte de insertar de formas, insertar y después formas. Y ahí podemos colocar las formas, que esto también podíamos ver en la clase anterior, esas formas que podemos insertar. Entonces, para recordarles, estas formas que podemos utilizar siempre para poder realizar algún gráfico o para poder crear otro tipo de información. Por ejemplo, voy a insertar un rectángulo, aquí le doy clic y comienzo a dibujar ese rectángulo. A ese rectángulo le podemos cambiar color, que recordemos que relleno es para el color de nuestra forma, ¿vemos? Que ese es el color que podemos cambiarle a nuestra forma. También el contorno, que esto también lo hemos utilizado. El contorno es toda esta parte, la orilla de nuestras formas. Ahí le podemos cambiar color y también le podemos cambiar el grosor para que resalte y que se observe mejor esta forma. Ahí tenemos. Otra de las cosas que podemos realizar también es poder colocar aquí dentro de esta forma texto, que también podemos colocar texto ahí a esta forma. ¿Cómo le voy a colocar texto? Siempre en insertar y después en formas y ahí está la opción de cuadro de texto. Ahí le doy clic en cuadro de texto y puedo dibujar siempre con nuestro mouse ahí nuestro texto para poder incorporar esos párrafos que queremos ahí adicionar en nuestras formas. Ahí, por ejemplo, le puedo colocar un texto, le voy a colocar usar formas. Ahí está mi texto. ¿Qué pasa con ese texto? Vemos que está ese cuadrito en blanco que es parte del texto. ¿Cómo lo quitamos? Siempre en relleno de forma y ahí está la opción sin relleno. Recuerden, relleno de forma y ahí está la opción de sin relleno para que no nos aparezca en blanco y que solo aparezca el texto. También podemos quitar esta línea en negro que está dándole clic en contorno de forma y después de ahí la opción sin contorno. Esto es para que nos quede libre, vemos, nuestro texto. Y podemos centrar ese texto que tenemos ahí dándole clic y después en inicio y ahí está la opción de párrafo que la podemos dejar en centrar. Recuerden que esas opciones de párrafo está en inicio y después darle clic en centrar para que aquí quede centrado nuestro texto. Y si está muy pequeño ese texto, el tamaño también lo podemos modificar siempre en inicio y ahí están las opciones para poder cambiar ese tamaño. También si queremos cambiarle el color, ahí tenemos la A, que esa A significa o es utilizada para cambiar el color, si en caso queremos cambiar el color de la letra. ¿Vemos? Ahí está. Ahí está la forma de rectángulo que utilicé en este momento. Y la otra parte que tenemos aquí es de tablas. ¿Cómo crear una tabla? Por ejemplo, si voy a crear una tabla en el cual voy a colocar su nombre y también su grado, ¿cómo voy a incorporar esa tabla?
El primer paso es que nos vamos a insertar. Ese sería el paso para poder crear una tabla. Nos vamos a ubicar a insertar. Una vez que estamos en insertar, podemos incluir acá, darle clic en tabla. Y ahí en tabla vemos las opciones para poder insertar una tabla. ¿Vemos? Si voy seleccionando aquí, me va ubicando que las columnas, estas serían las columnas, y si nos vamos hacia abajo serían las filas. Recuerden, lo que está arriba, así de esta manera, son las columnas. Estas son las columnas, y hacia abajo serían las filas. Esa es la diferencia. Entonces, si quiero colocar una tabla que solamente tenga el nombre y que tenga el grado y sección, voy a utilizar de 3. Serían 3 columnas porque una columna va a ser utilizada para el nombre, la segunda columna va a ser utilizada para el grado y la tercera columna sería utilizada para la sección. Entonces, y voy a utilizar una tabla que sea de 3. ¿Vemos? Solamente voy a ingresar 2 estudiantes. Entonces ahí la selecciono de 3 y después de que selecciono, simplemente damos clic con nuestro mouse. Eso es todo lo que hacemos. Repito, nos ubicamos en insertar, después en tabla para insertar la tabla, seleccionamos las columnas, estas son las columnas. Selecciono una columna sería para el nombre, la segunda columna sería para el grado y la tercera sería para la sección. Y si arrastramos hacia abajo son las filas, esas son las filas. Entonces ahí después ya tenemos nuestra tabla. A esta tabla entonces le voy a colocar adentro, sería el nombre. Después que voy a colocar el grado y de último sería la sección. Ahí son los 3 datos que voy a solicitar. Y a esta tabla, ahí podemos ingresar ya los nombres. ¿Qué nombre voy a ingresar? Voy a ingresar el nombre de Sebastián. Sebastián ahí. ¿Qué otro nombre coloco? Voy a colocar el nombre de María. Ahí está. Ya tengo 2 nombres ahí. Tengo el nombre de Sebastián y tengo el nombre de María. Aquí que ingreso el grado. Le voy a colocar tercero. Y acá también tercero. Y la sección. Voy a ingresar que esta sea la sección principal de nuestra información aquí de nuestra tabla. Voy a ingresar a lo que es el nombre, después grado, que siempre es importante ahí colocar bien nuestra información, grado, y después acá la sección. Acá le voy a colocar la sección A, aquí tenemos, y sección A, ahí tenemos la información. Recordemos ahí el nombre, el grado y la sección. Pero si queremos cambiarle el color a esta tabla para que no se vea tan simple, ¿qué podemos hacer? Vamos a seleccionar con la ayuda de nuestro mouse, seleccionamos toda esta parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Con el mouse arrastramos, damos clic izquierdo y sin soltar ese clic izquierdo seleccionamos todas esas 3 opciones. Recuerden, sin soltar clic izquierdo, arrastramos para seleccionar todo. Cuando ya arrastramos para seleccionar todo, nos ubicamos en la opción herramientas de tabla. Herramientas de tabla. Le damos clic en herramientas de tabla y ahí está la parte de sombreado. ¿Vemos? Le damos clic ahí en sombreado y ahí están los colores para poder seleccionar un color de nuestra tabla. ¿Vemos? Ahí están los distintos colores. Lo voy a dejar aquí en amarillo, lo selecciono el color y eso es todo. Vemos que ahí está. Y si queremos cambiar el color de abajo de este texto, hacemos lo mismo. ¿Qué mencioné que vamos a realizar? Clic izquierdo sin soltar ese clic izquierdo del mouse y arrastramos para marcar toda la información. Repito,
clic izquierdo del mouse y arrastramos para seleccionar toda la información y después nos vamos a sombreado. Primeramente acá, herramientas de tabla. Repito, vamos a seleccionar toda la información con el clic izquierdo del mouse. Cuando ya tenemos marcada, soltamos, así que nos quede en gris. Después nos ubicamos en herramientas de tabla, dándole clic, luego sombreado, y ahí seleccionamos el color que más nos guste para nuestra tabla. Ahí seleccionamos cuál es el color que queremos que se visualice. Ahí le voy a seleccionar este color y nos tiene que aparecer ahí marcado en verde. Ahí está nuestra tabla que hemos realizado el día de hoy. También existen otras opciones que podemos realizar con la parte de tabuladores. ¿Qué son los tabuladores? Es el espacio que podemos colocar en los textos. Voy a seleccionar un texto para que podamos colocarlos ahí. Voy a buscar un texto voy a buscar para que podamos ver esa opción de tabulación. Vamos a ver, voy a colocar aquí. Vemos que aquí, por ejemplo, en esta información que está en esta página, si vemos acá, todas están en la misma línea. Pero ¿qué pasa con este texto de abajo? Está diferente, tiene un espacio. A esta parte se le conoce como margen y es la utilización, por lo tanto, de los tabuladores, es la tabulación que está ahí. Entonces acá voy a colocar mi texto que acabo de copiar de la otra página para que puedan visualizar muy bien este ejemplo. Ahí tengo mi texto, vemos, ahí tengo el texto, pero ¿qué quiero hacer con este texto? Lo que quiero hacer con este texto es utilizar la tabulación. ¿Y cuál es la tabulación? En nuestro teclado, aquí lo voy a marcar para que podamos visualizar el teclado. Ahí tenemos el teclado, así nos aparece el teclado que tenemos en físico. Ahí puedo seleccionar entonces la parte que quiero tabular. Aquí doy clic en la primera y ¿qué hago? Siempre la tecla de tabulador no les va a aparecer así en el teclado como tag, sino que les aparece como unas flechitas que van hacia la izquierda y hacia la derecha. Son dos flechitas que aparecen. Entonces, esas dos flechitas es la tecla de tabular. Esas dos flechitas, recuerden, hay dos flechitas que le van a aparecer aquí en la tecla, arriba de ese block my, arriba está, de block mayúscula, está esa opción de tabulación. Entonces ahí presionamos un clic y vemos, ahí se está tabulando. ¿Vemos? Le doy clic y se tabula el texto, es decir, hace un espacio. ¿Vemos? Ahí. Y eso pasa. Vemos que ahí está nuestro texto tabulado. Nuestro texto ahí se va a ubicar una tabulación. ¿Vamos? Ahí está. Ese texto está como tabulado. Eso es lo que hace, porque aquí no tenemos espacio, pero al darle clic en esa tecla, ya nuestra información aparece así con ese espacio. Entonces, esa es la utilización de tabuladores. Vamos a ver acá, por ejemplo, si presiono, así pasa, y que nos aparece de esa manera. ¿Vemos? Ahí nos aparece ese texto de esta manera. Ese es el uso de la tabulación. Doy clic y después presiono para poder tabular, que nos aparezca ese espacio con esa tecla. También este texto lo podemos convertir de texto tabulado a texto de tabla. ¿Vemos? Convertir texto tabulado a tabla. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos nuestro texto siempre con el mouse y después nos ubicamos en
insertar. Esos son los pasos y que ya lo mencionaba anteriormente. Los pasos para convertir un texto tabulado a tabla. ¿Cuáles son esos pasos? Para convertir un texto tabulado a tabla, nos ubicamos en insertar y después tabla. Después de tabla, ahí está la opción convertir texto en tabla. Le damos clic y ahí al momento de darle clic, repito, seleccionamos el texto, tabla, después convertir texto en tabla, nos va a aparecer de esta manera una ventana. Aquí tenemos una ventana flotante y nos indica cuántas columnas queremos. ¿Cuáles son esas columnas? Son esto, por ejemplo, lo que tengo resaltado en amarillo son nuestras columnas. ¿Cuántas columnas tengo aquí? 1, 2, 3 columnas son las que tengo. ¿Y cuántas filas tengo? Las filas son estas, lo que va hacia abajo. Tengo 1, 2, 3 filas son las que tengo. Recuerden, esto lo de arriba son las columnas y lo de este lateral son las filas. Estos son columnas y estos serían las filas. Entonces aquí, ¿cuántas columnas quiero? Por ejemplo, quiero 2 columnas, entonces si selecciono 2 columnas y le doy aceptar, vemos la diferencia. Ya nos coloca el texto en 2 columnas. Aquí tenemos primer columna acá, y esa sería nuestra segunda columna. Entonces, eso es lo que se hace. Primer paso para poder convertir ese texto tabulado a columnas es marcar todo el texto, luego insertar, después tabla, luego convertir texto en tabla, doy clic y ahí cuando nos aparece la ventana flotante, seleccionamos cuántos son los números de columnas. Recuerden, las columnas son las de arriba. Aquí tenemos son las columnas, lo que está en amarillo son las columnas y lo que está hacia abajo son las filas. Aquí entonces selecciono que quiero 2 columnas, entonces ahí después de colocar eso le doy aceptar y ahí ya nos inserta esa tabla de texto tabulado a tabla.